Les reitero las mejores buenas noches para todas y todas por allí o por acá, en este espacio, en este nuevo espacio que tenemos para juntarnos, para conectarnos. Y les decía que es un enorme placer presentar a un colega, a un amigo, a un pensador de estas latitudes. Debo decir antes que nada que ALFEPSI, la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, en este año excepcional, en este año de la pandemia, en este 2020, ha decidido encarar una serie de conferencias a los efectos de estar comunicado con todos los colegas de América Latina, especialmente en función de que no hemos podido realizar nuestro congreso anual que estaba pensado para Morelia. Eso ha generado una nueva alternativa que es la de conectarnos y poner a consideración ideas de una cantidad de colegas, ¿no es cierto?, que pueden ser escuchados por una cantidad de otros colegas de distintas partes de nuestro continente. Hoy el título de nuestra conferencia es Descolonización y afectividad política en momentos de crisis humanística. El conferencista en esta ocasión es Edgar Barrero Cuellar. La placa que anunciaba esta conferencia decía o dice que Edgar es escritor, que es investigador, que es director de la importante cátedra Martín Baró. También dice la placa que es ex presidente de ULAPSI, que es un docente multinacional. Y hay un montón de cosas que la placa no dice y que a mí me gustaría decir brevemente. Me parece que Edgar es de esa clase de personas que tiene una tenacidad y lucidez extraordinaria para pelear, ¿no es cierto?, proyectos importantes. El proyecto que lo define perfectamente a Edgar es el proyecto de mirar a la psicología desde América Latina. Es un pertinaz defensor de nuestros modos de ver la vida y de ver la psicología. Y en sus escritos, en sus conferencias, nosotros podemos ver que no es una cuestión de momento, es una cuestión de todo el tiempo, es una cuestión que va abriendo surcos y va generando cada vez más militantes expresos, directos e indirectos, y eso es un beneficio enorme para quienes hemos sido colonizados por los nortes que vienen de Europa o los nortes que vienen de Estados Unidos. Así que esa perspectiva ya hunde en los espacios educativos desde el norte al sur de nuestra América, y yo saludo que hoy podamos escuchar, esclarecer y visualizar, compartir con Edgar sus nuevas ideas y las ideas de siempre. Edgar, por favor, adelante. Bien, buenas noches para todos y para todas. Es un honor volver a estar aquí con los compañeros y compañeras de ALFEPSI. Veo y reconozco algunas caras de colegas, de compañeros, de amigos con los que hemos compartido, como decía tan generosamente mi presentador, son caminos que venimos recorriendo muchos y muchas, estos caminos de la descolonización en América, de la psicología en América Latina, y ahora pues me es muy grato estar nuevamente con ustedes y con quienes no hemos compartido todavía. Pues me gusta mucho un concepto de una escritora norteamericana que se llama Susan Sontag, que en alguno de sus escritos dice que no hay
no hay desconocidos sino por conocer. Entonces seguramente ese es uno de los problemas de la psicología en América Latina, es que nos queda por conocer a muchos y a muchas compañeras y compañeros que vienen haciendo ejercicios también en praxis descolonizante. Así que muchas gracias por la invitación, también muchas gracias a Dorita, a la mesa coordinadora de Alfepsi, y muchas gracias a quienes están acompañando esta conversación. Voy a compartir algunas reflexiones que inclusive las tengo ya aquí como un documentico muy pequeñito de algunas categorías, y esas reflexiones básicamente tienen que ver con diálogos que hemos sostenido. Yo diría que serían en ese sentido construcciones colectivas surgidas de diálogos y de otras formas de praxis con compañeros y compañeras de varios países de América Latina. Como bien lo anunciaba Horacio, la descolonización, la idea es abordar el tema de la descolonización como praxis de afectividad política de la psicología en América Latina, y un poco irlo, si es posible, irlo articulando con el momento histórico, con la situación histórica que estamos viviendo, que me parece que si somos coherentes vamos intentando articularlo a esta situación que, entre otras cosas, seguramente todavía no hemos visto ni hemos proyectado, digamos, las posibles consecuencias de esta pandemia a nivel planetario, pero es muy posible que en un tiempo no muy lejano estemos en crisis humanitarias un poco más fuertes y sobre todo en crisis de lo que pudiéramos llamar salud psicológica o salud mental, como le llaman. Entonces lo que quiero es compartir algunas categorías, y ahí no me quisiera detener mucho esta vez en discusiones de orden teórico. Cuando sea necesario lo haremos, pero quisiera, es una construcción un poco más autorreferencial, un poco más a partir de lo que les digo de las conversaciones y de la praxis que hacemos en Cátedra Libre Martín Barón. Lo primero entonces sería el concepto de descolonización. Efectivamente, la situación de colonización de la psicología en América Latina es abrumadora. En el caso nuestro, en Colombia, producto de una investigación que hicimos en 2016, publicamos un libro en 2017 que se llama La psicología como engaño, y en alguna parte de ese libro lo que planteo es los resultados de una investigación sobre lo que no investiga la psicología en Colombia. Y lo que hice básicamente, para resumir la investigación, fue hacer un análisis crítico de contenido y de discurso de prensa para ubicar 10 posibles categorías que se pudieran considerar como muy influyentes o muy constitutivas de nuestra subjetividad, y después buscar esas 10 categorías en el libro, en la investigación que para ese momento fuera la más reciente sobre historia de la psicología en Colombia, y al mismo tiempo buscarla en toda la información que aportan los grupos de investigación en psicología. En Colombia se llama Colciencias la entidad, que se supone que es la que es la que acredita a los grupos de investigación de todas las áreas del conocimiento. Y entonces allí revisamos los 122 grupos de investigación que habían en ese momento, en 2016, en psicología, y revisamos toda la información que aportan. Se supone que es lo más selecto de la investigación, que incluso se puede poner por encima de las mismas universidades. Y cuando empezamos a analizar toda la investigación, efectivamente nos encontramos que esas categorías no aparecían en lo que los grupos de investigación consignaban allí. Digamos, no aparecían
las categorías como corrupción, como impunidad, como derechos humanos, como violencia política. Esas fueron las categorías que fueron apareciendo, como democracia, como inseguridad social, la misma palabra paz. Ni siquiera para 2016, que llevábamos ya 4 años de diálogos entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, ni siquiera para esa época había, digamos, un interés de la psicología con respecto al problema de la construcción de la paz. ¿Qué nos demostró esa investigación? Para no detenerme mucho en eso, la condición de precariedad de la psicología con respecto a nuestras problemáticas y la condición fundamentalmente de colonialismo en que se encuentra la psicología con respecto a la psicología europea y norteamericana. Vale la pena decir que no se trata aquí de una cosa anti-gringa y anti-europea, sino que la descolonización lo que está buscando es que vayamos colocando en condición de igualdad, de justicia cognitiva, a nuestros pensadores y a nuestras pensadoras con respecto a esos pensadores y a esas pensadoras, y que se incluya como un acto de justicia cognitiva también los saberes psicológicos históricamente negados, básicamente saber qué está pasando con la psicología asiática, con la psicología africana y con la psicología de los pueblos ancestrales. Entonces, por supuesto que la descolonización digamos, tendría que ser estructural en la psicología latinoamericana a la hora de querer construir un concepto de afectividad política más o menos propio, que es uno de los elementos que vamos a hablar. ¿Qué entiendo por la praxis? Pues la praxis la entiendo básicamente como la materialización de la angustia en acciones de organización y movilización social que ayuden a dignificar la condición humana. Es decir, que una buena forma de uno preguntarse si está haciendo praxis es preguntarse si está ayudando a dignificar la existencia propia y la existencia colectiva, la existencia de los otros y de las otras, sin que esa dignificación necesariamente esté atravesada por un pago económico, por un reconocimiento económico o por alguna forma de lucro o de ganancia. Son preguntas que hay que irse haciendo. El concepto de afectividad política, que es de lo que nos convoca, ese concepto de afectividad es un concepto que me parece bien complejo y problemático, pero yo quisiera abordarlo básicamente como desde los imaginarios y representaciones sociales sobre el concepto de afectividad y no hacer allí una profundización teórica por ahora. Y entonces, en términos generales, se acepta que afectividad es algo así como una especie de sentipensamiento con respecto de afecto negativo o positivo con respecto a algo o a alguien, más o menos. Pero por alguna razón se ha ido normalizando más el concepto de afectividad hacia una especie de predisposición en la que se incluyen aspectos de orden cognitivos y otros aspectos como aspectos de orden emocional, incluso aspectos de orden espiritual y por supuesto aspectos de orden contextual. Entonces yo lo que estoy planteando básicamente ya para entrar a desarrollar las cinco tesis que quisiera compartir con ustedes es básicamente lo siguiente. La afectividad política yo la estoy planteando como es el sentipensamiento, y allí estoy recogiendo básicamente la propuesta de Orlando Falsborda, el sentipensamiento de amor profundo
hacia el territorio geográfico, existencial y espiritual en donde los seres humanos construyen sus procesos vitales existenciales. Es desde esa noción de afectividad política que quisiera desarrollar 5 tesis de lo que pudieran ser la afectividad política en América Latina con la participación del saber psicológico allí. Dicho pensamiento de amor profundo implica, y esto es muy importante para la psicología en América Latina como parte de la descolonización, implica autonomía, dignidad, soberanía y sentido permanente de rebeldía y de rechazo hacia cualquier forma de violencia sistemática contra nuestros pueblos o contra nuestras comunidades. Se supondría que una psicología latinoamericanista, no toda psicología latinoamericana es una psicología latinoamericanista, y no toda psicología latinoamericana está trabajando en la perspectiva de la descolonización, hay que decirlo. Ese es un elemento crítico que tenemos que revisar. Quienes hacemos psicología latinoamericana, pero que tenemos todavía una dependencia muy fuerte sobre los centros de producción intelectual del saber psicológico norteamericano y europeo, básicamente. Ese es un problema. Pero se supone que la descolonización, digamos, se va configurando a partir de ir ganando autonomía intelectual, autonomía afectiva, autonomía relacional, autonomía ética, autonomía política y autonomía espiritual. Esos son aspectos que tendríamos que trabajar en otro conversatorio. Ahora no nos va a alcanzar el tiempo para esto. Pero digamos que en el horizonte ético-político de la psicología tiene que estar también la pregunta por la autonomía. Si estamos, y ahí tendríamos que revisar problemas muy serios que pareciera que son banales, pero no lo son, como el problema de la utilización obligatoria de las normas APA en América Latina, en psicología. Y la necesidad urgente de que desde los movimientos, desde las organizaciones, desde las personas, desde los sujetos, desde los seres humanos que venimos intentando construir otra psicología en América Latina, tendríamos que estar tomándonos muy en serio la necesidad de construir muy pronto nuestro propio documento, manual, reglamento, concertado de publicación. Ahí nos vamos poniendo en condición de igualdad en ese tipo de cosas, sin que hablar de la necesidad de otras respuestas epistémicas, teóricas, metodológicas y hasta manuales, como estamos hablando. Si no es así, la psicología entonces puede estar contribuyendo, puede ser cómplice, como ha sido denunciado en América Latina. Quizás David Pavón Cuéllar es uno de los intelectuales militantes de la psicología en América Latina, que ha venido denunciando con mucha vehemencia el tema de la complicidad perversa de la psicología, con muchas situaciones que se plantean como normales y que a todas luces no lo son. Ese es un elemento que también tenemos que revisar. Es decir, hasta dónde la psicología con su saber ha venido ayudando a normalizar lo que yo llamo lo anormal ideologizado. Bien. Boaventura de Sousa también desarrolla muy bien, y en mi libro de Psicología como Engaño, yo retomo 5 tesis fundamentales de Boaventura de Sousa, que no las vamos a trabajar ahora, pero que tendrían que ver con eso. Entonces, la primera tesis de lo que pudiera ser afectividad política desde la psicología en América Latina tendría que ver con la construcción de confianza en lo nuestro. Eso parece obvio, parece de autoayuda, o parece... puede ser visto tranquilamente como quiera ser visto.
Pero en el momento en que un profesor que históricamente ha obligado a sus estudiantes a utilizar normas APA, y en el momento en que ese profesor le permita al estudiante y le diga, puedes escribir en primera persona, no tienes que citar si no lo quieres hacer, pues no tienes necesidad de intelectualizar tanto lo que quieres decir, no poses de intelectual, no tienes necesidad de citar lo que no has leído. Y entonces solo en ese solo ejemplo que estoy colocando, pues allí el profesor de psicología le permite al estudiante, ese acto, ustedes lo sabrán también, eso es lo que Humberto Maturana plantea bellamente como la noción de amor, fíjense. La noción de amor, dice Humberto Maturana, es la que en últimas permite que el otro aparezca como un otro legítimo. Entonces, no es, claro, puede ser visto como, insisto, como un dispositivo de autoayuda y podría servir. Porque ¿qué tiene que hacer la psicología consigo misma? Tiene que superar el complejo ideológico de inferioridad, que a su vez es transmitido en los ámbitos en los que se mueve el psicólogo o la psicóloga. Si vemos bien el concepto de colonización, pues el concepto de colonización en términos muy tranquilos es en la práctica la ocupación. Entonces, claro, hay colonización militar, por supuesto, hay colonización violenta, hay una ocupación del territorio existencial. Y lo que entonces hay que hacer es desocupar, vaciar un poco todo eso, y en ese proceso vamos construyendo confianza en lo nuestro, confianza en el ser latinoamericano y latinoamericana. Esa falta de confianza en lo nuestro, por eso nosotros tenemos una dificultad. Miren lo que nos pasó con un libro que hicimos de Alfepsi, que se llamó, un libro muy bello, que se llamó El Che en la psicología latinoamericana. Allí participamos 5 o 6 colegas de los mismos países de América Latina y nos preguntábamos un poco por los aportes del pensamiento del Che Guevara a la psicología en América Latina y surgieron ensayos muy interesantes. No era con normas APA, por supuesto, era con las normas con los criterios ético-políticos que cada quien estableciera para construir un ensayo y compartirlo. Y una cosa que nos pasó cuando después yo fui el editor de ese libro y después revisándolo nuevamente, ya después muy tranquilo, empecé a darme cuenta que ninguno de los 5 o 6 autores de capítulos de ese libro nos citábamos o citábamos a los otros, ni siquiera a los otros 5 que estaban ahí en el libro. Y resulta que esos otros 5 estaban planteando cosas muy potentes que nosotros ignorábamos. Entonces, claro, viene el hacer aparecer al otro, no invisibilizarlo, sino buscar que aparezca. Ese hacer aparecer es un acto de amor. Ahora, esa falta de confianza en lo nuestro se lleva a cabo desde 3 dispositivos básicos. El primero es la ignorancia de nuestra propia realidad histórica y de la historia misma de la disciplina en América Latina y en cada uno de los países. En este momento estamos haciendo una revisión
en cátedra libre, digo, de la malla curricular de los 130 programas de psicología que se están ofertando en el país, para ver un poco cómo es que se está formando de verdad en la práctica. Hay allí varios problemas porque no siempre lo que se oferta en la malla curricular se cumple, eso es. Entonces después habrá que filtrar, pero para que se hagan una idea, hasta el momento de esos 130 programas de psicología, no alcanzan a llegar a 5 los programas que contemplan en su malla curricular historia de la psicología. Para que nos hagamos una idea. Pero eso llevado en términos psicopolíticos es otra cosa, porque no es solo ignorar la disciplina, sino es ignorar esa disciplina en la historia política, social, económica. En el caso nuestro, que llevamos más de 70 años en guerra, pues también tenemos que obligatoriamente incluir la dimensión de la militarización de la vida cotidiana, como pasa en Colombia, e inclusive de la paramilitarización de la vida cotidiana. Entonces, uno no tiene confianza en lo nuestro cuando no se historiza y cuando no ayuda a historizar. Cuando uno historiza, cuando uno se historiza y cuando ayuda a historizar, entonces va dejando de ser ignorante, como decía Paulo Freire, va pasando de la conciencia ingenua y la conciencia mágica a la conciencia crítica. Ese es un primer elemento que tenemos que superar. El otro elemento es la incredulidad hacia el pensamiento psicológico latinoamericanista. Tenemos muchísima negación de nuestras propias elaboraciones. Entonces no está solo ese complejo de inferioridad alimentado por ignorancia, sino está ese complejo de inferioridad alimentado por un negacionismo de lo que aquí se produce. Es una cosa, es un fenómeno. Eso, por supuesto que eso no es una expresión de afectividad política. La afectividad política tendría que ser, vamos a reconocer la producción intelectual, la producción de los psicólogos y de las psicólogas en América Latina. Los vamos a reconocer y vamos a visibilizar. Fíjense que tenemos un problema muy serio en términos de descolonización, porque hay mucha gente en América Latina, muchos psicólogos y psicólogas haciendo cosas muy potentes, pero muchos psicólogos y psicólogas que solo son conocidos en sus contextos, algunas veces ni en su propio país los conocen en sus regiones. Pero si en Colombia queremos leer a un autor como Ignacio Dobles, por ejemplo, de Costa Rica, pues tenemos una gran dificultad porque los libros de la Universidad de Costa Rica no llegan a Colombia como debieran llegar. ¿Ven? ¿Cómo se supera eso? Pues buscando formas de visibilizar y de democratizar y de socializar lo que vamos produciendo. Es un acto de amor también, no privatizar lo que producimos, sino más bien en serio entender que el saber psicológico no puede ser un privilegio de unas minorías, sino que el saber psicológico es un derecho humano fundamental. Y el tercer elemento de la primera tesis, no sé cómo estamos de tiempo, Horacio. ¿Tienes apagado el micrófono? Voy a seguir porque... ¿Sigo? Bien. El tercer elemento de esa primera tesis es lo que yo llamo la hipercolonización del deseo. Y ahí la psicología ha jugado, el saber psicológico desde cualquiera de las vertientes, también ha contribuido un poco con eso. Digamos, tenemos un problema muy serio en términos de construir una afectividad política
con un deseo hipercolonizado. Eso es un problema serio. Por eso es que estamos planteando que la descolonización puede ser una forma de construir afectividad política. ¿Ven? Porque la descolonización en últimas implica transitar de la crisis a la ruptura radical con eso que nos impusieron ser y que nos colocó en situación de servidumbre, de obediencia y de sumisión. Y eso lo tiene que hacer la psicología consigo misma. Basta con que revisáramos el mito fundacional de la psicología, que no sé, casi no lo hacemos, para darnos cuenta y para preguntarnos un poco por la relación de la psicología con el amor, digamos, que eso sí es una cosa bien interesante. El mito fundacional dice que la psicología psique, hay todo un drama alrededor de psique porque es la menor de 3 hermanas y sus papás generan todo un ambiente de mucha expectativa frente a su belleza y sí que está un poco preocupada porque no sabe si conseguirá en la vida que alguien, que un hombre, se fije en ella y busque casarse con ella. El mito es bien bello, pero tiene cosas problemáticas. Lo primero es que así que se termina generando un sentimiento no muy bonito de parte de la diosa de la belleza de aquella época. Y ella le pide a su hijo que entonces haga aquel gesto de herirla con una flecha y ese hijo es Eros. Y aquel Eros luego se enamora de Psique y hay toda una película alrededor del asunto, pero Psique termina casada con Eros, pero no se le permite, allá es donde quiero llegar, ustedes conocen más el mito que yo, así que no se le permite ver el rostro de Eros. Eso es muy importante, porque ese mito fundacional sigue siendo estructural en una psicología que es muy deshumanizada y que habla del amor, pero que no lo practica. Que produce discursos encantadores sobre el amor, sobre la crítica, sobre la liberación, pero que no lo practica. Sobre la autonomía, pero que no lo practica. Por eso el libro aquel se llama Psicología como engaño. Entonces, si revisáramos bien ese mito fundacional y nos revisáramos y nos historizáramos, empezaríamos a darnos cuenta que, claro, nuestro deseo fue hipercolonizado como psicólogos y como psicólogas, y que desde esa hipercolonización nosotros también estamos estamos contribuyendo con procesos muy dramáticos, diría yo, de alienación. Es decir, el psicólogo no se desaliena si la psicóloga no se desaliena. Contribuir con la desalienación y con la construcción de autonomía y de soberanía intelectual, afectiva, relacional. Entonces, la segunda, ¿cómo estaremos de tiempo? Yo estoy más preocupado por el tiempo, pero bueno. La segunda tesis es que como una forma de afectividad política tendríamos que trabajar mucho desde la psicología, hacer mucha investigación y mucha praxis desde el saber psicológico latinoamericano y latinoamericanista, para trabajar
el fortalecimiento del sentimiento de dignidad latinoamericanista. Claro, nosotros sabemos que después de muchos años, después de tantos años de colonización, pues el colonizado se quiere parecer mucho a quien lo colonizó. Ese es un problema muy serio en la psicología, porque en ese querer parecerse tanto al que lo colonizó, y ahí podríamos hablar inclusive, yo sé que esto puede ser muy problemático para algunos o para algunas, pero inclusive para quienes estamos en las militancias de la psicología crítica en general, de la psicología política latinoamericana, de la psicología de la liberación, de la psicología social comunitaria. Yo estoy sosteniendo que inclusive tenemos que pensar cómo nos vamos a descolonizar del marxismo y del psicoanálisis en la psicología, para que sepan, para que se hagan una idea más o menos de, la descolonización no es que salgamos del modelo neoliberal y entremos al modelo del socialismo, del tal o que cual cosa, eso no es la descolonización en la psicología. Y entonces, será para una discusión también en otro momento, pero inclusive tenemos que pensarnos que no necesariamente todo lo inconsciente tiene que pasar por el filtro del psicoanálisis, digamos, toda la reflexión, la investigación, la praxis sobre lo inconsciente, no necesariamente tiene que pasar por el filtro, un poco es un filtro de poder. Voy a poner un ejemplo. En Colombia es muy común que un psicoanalista o una psicoanalista o alguien que esté en el psicoanálisis que decida, que dicte, que trabaje la materia, la asignatura de psicología social. Pero es casi impensable que un psicólogo social y una psicóloga social dicte o trabaje la asignatura, ¿ven?, de psicoanálisis. Solo para pensar cosas que pasan en la academia. Pero entonces inclusive tenemos que ver cómo nos descolonizamos también. Claro, no todo lo inconsciente tiene que pasar por el filtro del psicoanálisis. Hay otras formas, hay otras posibilidades. En el caso nuestro, en Colombia, en la Amazonía, entre Colombia, Brasil, Perú, hay una planta sagrada que se le conoce fuera de Colombia como ayahuasca. Aquí le conocemos como yagé. En México tienen peyote. Todos los pueblos de América Latina tienen plantas sagradas de poder que ayudan al diálogo con lo inconsciente, que contribuyen al diálogo con lo inconsciente. Y fíjense que la psicología, por ejemplo, ¿qué hace la psicología con esa sabiduría, con ese saber? Lo estigmatiza, lo persigue, lo acosa, lo reprime. Yo recuerdo un profesor de psicología que yo tuve que en algún momento me dijo, es que yo soy y era un profesor de psicoanálisis, y en algún momento me dijo, es que usted no quiere entender que yo no soy un chamán, yo soy un psicoanalista. Yo no me quiero parecer a un chamán. Vean, tan interesante. Como si ser chamán o curandera fuera algo que nos tuviera que avergonzar. Eso es lo que estoy planteando como un sentimiento de dignidad latinoamericanista, como la reivindicación y cómo vuelve la pregunta por la dignificación. Entonces, claro,
cuando yo ya no invisibilizo al compañero o a la compañera, el colega o a la colega, cuando no hago estética de lo atroz con ellos, sino que hago estética de la existencia digna, pues claro, entonces eso es un acto de amor donde esa persona, ese ser humano aparece como legítimo, sabiendo unas cosas distintas a las que uno sabe. Simplemente es eso. La tercera, ya empecé a correr. Eso está más desarrollado, después podemos compartir el texto con ustedes. La tercera, es necesario trabajar el sentido de solidaridad y cuidado de lo colectivo comunitario. Tenemos un problema muy serio en el mundo de la psicología en el que, por ejemplo, la noción de cooperativismo o de cooperación prácticamente no existe. Es como si la psicología se desconectara de la dimensión económica del ser humano. ¿Y qué hace la psicología? No podemos negar que la psicología, toda la psicología, tiene un problema histórico muy serio en términos de no lograr superar la excesiva patologización y la excesiva individualización de los procesos psicohistóricos, psicopolíticos. Es decir, esa herencia excesiva, individualista y patologista, de patologización, perdón, pues si la psicología no supera eso, las nociones de solidaridad, de cuidado de lo colectivo, lo comunitario, pues son cosas que suenan bonitos, pero que la psicología tiene que poner su saber, su investigación, su saber investigativo, en función de facilitar, de ir rompiendo con lo individualista, de ir construyendo gusto por lo social, comunitario, por lo grupal, por lo colectivo, y de irse desprendiendo de ese dispositivo de poder llamado la patologización de la vida cotidiana. Claro, si ustedes lo ven bien, detrás de eso, del individualismo y de la patologización, claro que hay cosas, hay nociones, se plantean nociones de amor, como la noción de amor egocéntrico, la noción de amor un poco egoísta, esa que dice, no pongas tu libro en internet, que te lo compren primero. Y una cosa que no pareciera que pasara, perdón, pero pasa. Y es el problema de la competencia. La competencia al interior del mundo de la psicología, inclusive en las tendencias críticas, es un problema muy serio. La competencia termina generando muy malas costumbres políticas y participativas. Muy malas, muy malas. Y digamos que un asunto que la psicología podría ayudar es a transformar la noción de amor relacionada con esto que acabo de decir. Un poco la relación de amor como servidumbre, la noción de amor como exigencia de sumisión, la noción de amor como exigencia de obediencia, la noción de amor como exigencia de privatización, en el caso de la pareja, la noción de amor como privatización del cuerpo y la genitalidad del otro no puede ser. Y la psicología en eso está haciendo muy poco. La psicología no está contribuyendo con la transformación real y efectiva de esa noción de amor, ni siquiera
al interior de la misma psicología. La cuarta tesis de afectividad política tiene que ver, va muy junta de la anterior, con el desprendimiento y desapropiación, desprendimiento y desapropiación de los bienes colectivos de los procesos en América Latina. Digamos, hay un fenómeno, hay un problema de siempre que se intenta construir algún proceso en perspectiva de descolonización en América Latina desde la psicología, siempre aparece alguien que se lo quiere apropiar. A veces son organizaciones, a veces son personas. Y eso, si ustedes lo ven de la mano de lo anterior, de esto de la mala costumbre de la competencia con el hermano y con la hermana que está luchando por la descolonización, esto de apropiarse de un bien colectivo es, por ejemplo, cuando entre todos y todas construyen un libro, un seminario, prácticas colectivas que generan bienes colectivos. Y entonces, fíjense que, ¿cuál es el problema estructural de la psicología en América Latina? Este que estamos hablando. Que tenemos unos liderazgos en psicología que todavía tienen mucha dificultad para desprenderse en lo individual y en lo colectivo, y sobre todo para no apropiarse de los procesos colectivos. Ha hecho mucho daño esa mala costumbre. Y eso no es un acto de amor. Todos lo sabemos en psicología. Se trabaja mucho discurso, mucha cosa sobre aquello del desapego y de... Pues claro que es una categoría psicopolítica, por favor. Pero fundamentalmente tenemos que preguntarnos si, porque es muy posible que nos haya pasado a todos y a todas, que en los procesos colectivos hayamos participado de juegos, o conscientes o no, de apropiación de lo que uno no se tiene que apropiar, digamos. Por eso, mucha gente que se dice marxista, sí, pues claro, pero el marxismo ¿qué plantea? Básicamente, que no hay que robarse el trabajo del otro. ¿No? Que no hay que apropiárselo individualmente, que cuando se le apropia individualmente viene el problema, ¿sí ven? Ese es un problema muy serio. Esa mentalidad, por supuesto, ayudar a transformar esa mentalidad es ayudar a construir una política distinta a eso que estamos hablando. Edgar, ¿Sí? nos quedarían 15 minutos. Ah, no, estoy perfecto de tiempo. Ya me quedan, ya en 5 segundos. De alguna forma, el sistema mundo neoliberal ha potenciado todas estas patologías, ha hecho que se construya un desencantamiento de lo social, de lo político, de lo económico, de lo cultural, de lo espiritual, y ha hecho que sí se genere un encantamiento masivo que tiene alcances planetarios en lo mercantil, en lo banal, en lo superfluo, en lo aparente y en estas cosas. Un poco esa cuarta tesis pues, tiene que, digamos, construir efectividad política, es desde la psicología ir construyendo un sentipensamiento distinto e irlo materializando, irlo haciendo praxis. El problema del machismo, como dice Boaventura de Sousa, pues Boaventura de Sousa dice, pues en épocas de crisis como la que estamos, tenemos que pensar cómo nos quitamos 3 cosas de encima. Y hay una pensadora
cuyo nombre casi nunca puedo pronunciar. Ahora les digo que es brasilera, argentina, brasilera, Suelki Rolnik, algo así. Ahora busco el libro para deletrearles bien y poderles ustedes lean. Entonces, ella habla ella habla del deseo capitalístico. Eso es muy importante. ¿Y qué dice Boaventura? Hay que quitarse esa herencia capitalística, esa herencia colonialista y esa herencia patriarcal. En momentos de crisis es cuando se aprovecha el asunto para eso. ¿Ven? Y la quinta tesis, ya para terminar, es la necesidad de trabajar un mayor compromiso en torno a la categoría de la democracia. La psicología tiene que trabajar el concepto y la categoría de democracia en la vida, en los ámbitos, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Tiene que preguntarse por el problema de los derechos de los pueblos. Y tiene que preguntarse por si está posibilitando o no, si está desarrollando investigación o no, si está desarrollando praxis o no, sobre el problema de la autonomía y la soberanía afectiva, intelectual, política, cultural, espiritual y relacional. Es cuando uno se pregunta por esas categorías, por esas autonomías en el mundo de la psicología, el panorama es bien triste. Es muy triste cuando uno se pregunta si uno está ayudando, si está posibilitando o no algo de eso, el panorama es bien triste y esas tienen que ser las preguntas desde las cuales se puede, digamos, ir construyendo una noción también desde América Latina de lo que sería la afectividad política en términos de facilitar procesos de descolonización, emancipación, liberación, y ahora últimamente yo estoy planteando para la discusión, el libro sale en septiembre, el nuevo libro, estoy planteando el concepto de psicología de la subversión. De eso hablaré en otro momento, si nos es posible. Les agradezco inmensamente me hayan escuchado y estamos prestos a lo que digan los compañeros y compañeras organizadoras. Bueno, muchas gracias, Edgar. Si te parece bien, vamos a generar un momento de preguntas, interrogantes, comentarios. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y si te parece bien, a lo mejor yo, para apresurarme y ganar un lugar, hago una pregunta. Así los compañeros y compañeras van pensando allí. Tengo una pregunta, ¿no? Es decir, yo sé que la patologización de la vida cotidiana es un negocio rimbombante, extraordinario, multinacional. Ahora, cuando vos hablas de psicopatologización de la vida cotidiana, ¿cuáles supones que son las fuerzas que promueven esa enorme psicopatologización de la vida cotidiana a nivel planetario, a nivel de nuestra América, ¿no? No me puedo equivocarme, por supuesto, pero no me cabe la menor duda, Horacio, de que es el sistema mundo neoliberal, es el que en la última fase de desarrollo del capitalismo, pues ha llevado a una hiperpatologización de lo que no se tendría que patologizar. Y todos sabemos también que hace parte de una economía transnacional o mundial muy poderosa, unida con muchísimo poder de verdad a toda la industria farmacéutica. Entonces, por lo menos en la última fase, que muchos en América Latina lo ubicamos con el golpe militar de Pinochet contra Salvador Allende, muchos ubicamos como el punto de
implantación a sangre y fuego del modelo neoliberal en América Latina, fue allí. Pero hay una cosa por revisar, mi querido Horacio, y es que pareciera ser que la psicología como disciplina, como profesión, digamos, el concepto de patologización le es inherente, le es inmanente, le es estructural, digamos. Y es una cosa que hay que revisar. ¿Ves? Es una cosa que tenemos que revisar. ¿Qué se puede patologizar y qué no se puede patologizar? Ahora, el sistema mundo produce patologías, por supuesto que sí. En este momento hay un grupo de compañeros de Costa Rica que me imagino que deben conocer a Ignacio Dobles. Vienen, creo ya que acaban de sacar, hoy como que estaba llegando el 5º número de una revista que están sacando especializada en patologías del capitalismo. Está muy bueno, puedo compartirlo con ustedes para que lo consulten, pero el sistema mundo sí produce patologías. Esas patologías se están viendo en la actual crisis humanitaria mundial. Muchas de esas patologías se están disparando. Por ejemplo, la xenofobia. Solo por poner un ejemplo. En Bogotá había gente, yo le comentaba a una amiga del alma de otra amiga que en unos años atrás la conocimos como militante de izquierda y defensora de los derechos humanos. En la crisis de la pandemia terminó colocando mensajes muy, muy racistas contra la población venezolana que se encuentra en una situación humanitaria muy difícil en Colombia. En Bogotá, la situación de los compañeros y compañeras de Venezuela es muy, muy precaria. Estamos hablando de familias completas que están viviendo en la calle con 12 grados, 10 grados de temperatura, con niños, con niñas. Es decir, y eso es una de las patologías que crea el sistema, fíjense. Y podemos hablar de un montón de esas. La homofobia, por ejemplo. Lo que llaman ahora la aporofobia, que es el odio a los pobres. Y la lista puede ser muy grande. La psicología tiene que preguntarse sobre eso. Y ahí entonces la patologización tiene que tener una discusión de qué es lo patologizable y qué no. Y por qué no en eso no incluir la realidad latinoamericana. ¿Por qué no? ¿Por qué tener que operar desde los códigos diagnósticos de la industria farmacéutica norteamericana? Hay que decirlo. Sí, sí, hay que decirlo. Y te agradecemos que vos en cada foro, en cada texto, en cada ocasión lo estás diciendo y te están escuchando, ¿no? Hay muchas personas que escuchan ese discurso, esclarecen sus miradas. Muchas gracias por tu respuesta y por favor, si algunos otros compañeros, compañeras quieren hacer algún comentario, alguna observación, algún interrogante, creo que Edgar está dispuesto. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, mi nombre es Liliana, estoy en México, doy clase en el Politécnico de Psicología Comunitaria. Muchas gracias por la charla, nos nutre mucho y yo creo que en estos momentos además nos ponen pues en la mesa la esperanza de construir colectivamente nuevos constructos, porque algo que quisiera retomar a partir de lo que dijiste en cuanto a cómo la psicología se convierte en una cómplice de la normalidad, una normalidad que está llena de violencia, de juvenicidio, de feminicidio, etc. Ahora se agrega una nueva normalidad, entre comillas, en donde tenemos que aportar a por qué es bueno mantener distancia, por qué es bueno tener desconfianza,
¿Por qué? Etcétera. Además de que estamos siendo bombardeados por todas las redes sociales, todo tipo de información en relación a los medicamentos, a cómo debemos cuidarnos, a cómo no debemos morir, pero sobre todo creo que instándonos a profundamente tener miedo del otro, en todas sus dimensiones y en todas sus facetas. Que me gustaría que me compartieras a partir, yo sé que nos estás dando 5 tesis de hecho yo no diría no solo para descolonizar, sino reconstruir qué es la psicología en América Latina, porque yo me pregunto si conocemos la psicología antes de ser colonizada, antes de haber sido colonizada. Quisiera saber qué piensas tú de cómo como psicólogos sociales comunitarios podemos ayudar a quitar la madeja de toda la información que de pronto nos bombardean de una manera en donde tenemos que apostar por un medicamento o tenemos que apostar por algún tipo de medicina, pero se nos olvida voltear a ver a nuestro sujeto, que somos nosotros mismos, como bien dijiste, el saber ancestral de nuestros pueblos originarios a los cuales pertenecemos, que solamente se han convertido en América Latina como un objeto de antropología, no como el sujeto de un inconsciente colectivo que compartimos. Y no sé, para mí es la esperanza de que sí podemos salir adelante en medio de esto que es un bombardeo informático y que bien a bien no tenemos ninguno de nosotros, a menos que ustedes me desmientan y yo me quitaré en este momento quizá una mano por andar diciendo mentiras, que tengan la verdad con respecto a qué pasa con todo el bombardeo informático que estamos teniendo y que estamos ahorita, por eso estamos confinados y por eso tenemos ahorita una reunión aquí en Zoom. Espero haber sido clara, Edgar. Gracias. No, fuiste muy clara con toda la opinión, pero no entendí mucho la pregunta, perdona. ¿Qué podemos Tu hacer opinión la nosotros? entendí perfectamente y la comparto. Ok, gracias. ¿Qué podemos hacer como psicólogos sociales comunitarios para podernos cuidar de todas estas redes sociales que nos llenan de información la cabeza, que son una vez más colonizantes, que nos llenan de miedo y que nos dejan sordos para escuchar al otro que tenemos cercano? Porque pareciera que las únicas voces que vamos poseyendo son las voces de las redes sociales. Somos como ecos. Y eso me está preocupando. Ya. ¿Sí fui clara o sigo sin ser clara? No, ahora sí completamente. La pregunta te la entendí, ahora no creo yo tener una respuesta así que te pueda satisfacer, no sé, porque yo tengo más bien, yo tengo la impresión de que nosotros en psicología no hemos sido lo suficientemente creativos y propositivos para construir, para dar un uso distinto a los dispositivos de comunicación y de intercomunicación y que se imponen. Pero a mí, por ejemplo, me parece fascinante la herramienta del WhatsApp, por ejemplo. Me parece que si uno le da un buen uso a ese instrumento, puede facilitar un montón de procesos. De hecho, en la pandemia ha facilitado un montón de procesos que pueden ayudar. Entonces, yo lo que creo es que la pregunta por las autonomías es fundamental, digamos, porque cuando uno va ganando en autonomía, por ejemplo, en autonomía intelectual, pues uno va definiendo unos horizontes éticos, ¿sí ven? De en qué discusiones se mete, en qué discusiones no se mete, qué es lo obvio, qué no es lo obvio. Tenemos un problema la psicología nuestra, occidental que conocemos, lo digo con mucho respeto, porque yo sé que ustedes aman lo que hacen, o no sé si de pronto no, ¿cierto? Pero la psicología nuestra es una psicología de lo obvio, como la película. Obvio. ¿Qué le dice uno a unos seres humanos en una crisis como la que estamos viviendo? Gente que no tiene ni casa para confinarse.
Bien, pues lo obvio. ¿Qué no le tendríamos que decir? Es la pregunta. Bien, ¿a quién estamos llegando? Entonces, la pregunta por la autonomía, por eso yo decía hace un rato, Liliana, que si el psicólogo no logra liberarse, tiene que liberarse primero de la psicología, decía Martín Baró. De eso estoy completamente de acuerdo. Bien, a veces la gente cree que liberarse de la psicología es ya no leer más psicología europea o norteamericana, ya no, eso es una forma muy fácil y hasta digo yo un poco burda, grotesca. No, es poner en condición de igualdad. Entonces, en resumen, todo ese bombardeo de información que llega, todos sabemos, bueno, yo trabajo en temas de guerra psicológica, pues va paralizando, digamos, la dimensión intelectual, ¿sí ven? Y en términos de lo psicológico como proceso, va generando unos procesos muy interesantes de distorsión de la realidad, de la cual el psicólogo participa, es a donde voy. El psicólogo tiene que negarse la ruptura, después de la crisis viene la ruptura. Esa pregunta que me acaba de hacer Liliana me permitiría hablar de 5 momentos de la psicología de la subversión. El primero es la crisis. La psicología tiene que ayudar no como un anestesiante de la crisis o un evitador de la crisis o un bálsamo o un spa. No. No, la psicología no es un spa mental. La psicología tiene que ayudar a potenciar la crisis liberadora, la crisis emancipadora, la crisis emancipatoria. Eso incluye, Liliana, tú autónomamente en qué decides vincularte. El concepto no es vincularte, el concepto que yo utilizo es en qué decides implicarte psicosocial y psicopolíticamente hablando, ¿no? Porque yo por ejemplo, utilizo las redes para dos cosas, como mecanismo de consulta y como mecanismo de divulgación de lo que hacemos en Cátedra Libre. Ya, ¿ven? Entonces hay unos criterios de búsqueda que uno le va dando y asimismo le van ordenando a uno publicaciones, contactos, investigaciones, cosas de así. Me parece que el problema no es el dispositivo, el problema es ético-político del uso que le damos al dispositivo como tal. Eso es un poco la respuesta. Después de la crisis vendría la ruptura. La ruptura es cuando uno decide no seguir siendo eso que le impusieron. ¿Ve? Entonces, bueno, el psicólogo o la psicóloga se da cuenta que ha sido profundamente alienado, que ha sido profundamente engañado. ¿Es verdad? El psicólogo no ha resuelto su situación personal, no resuelve mucho de la complejidad emocional que porta y además de eso tiene que ayudar a resolverle a otras personas el asunto, porque eso dice la imaginería popular. ¿Bien? El tercer momento, después de la ruptura, necesariamente tiene que venir la subversión. En la subversión ya el psicólogo, la psicóloga le da la vuelta completamente. Subvertir es darle la vuelta a una relación por completo. Lo que estaba en los pies se pone en la cabeza. ¿Y qué se pondría en la cabeza en la subversión? Lo históricamente negado y lo históricamente distorsionado. Cuando yo le pregunto a mis estudiantes y a mis colegas y en mis procesos terapéuticos que trabajo a nivel individual y colectivo, por lo históricamente negado, ya viene un asunto problemático fuerte. Y por lo históricamente distorsionado, que es la pregunta que tú haces, pues claro, el bombardeo de información auditiva y visual genera lo que en psicología social llamamos, en representaciones sociales llamamos un núcleo figurativo profundamente ideologizado. ¿Sí ven? Por eso el psicólogo no logra diferenciarse en su vida cotidiana de los demás en términos de lo que tendría que diferenciarse, que es la dimensión ético-política. Porque a la otra persona digamos, a cualquier otro ser humano,
y ese concepto ni siquiera es latinoamericano, es de Jung. Es legítimo que cualquiera se equivoque y que sea ignorante y que tenga una conciencia mágica, pero un momento, el psicólogo y la psicóloga que está contribuyendo con procesos de salud psicológica y está profundamente alienado, tiene serias dificultades para ayudar en procesos de transformación, no nos digamos mentiras. Siempre va a haber ahí una vocecita diciéndole a uno, no digas tantas mentiras. El cuarto momento sería la metamorfosis. Cuando uno ya se subvierte, entonces uno, en psicología, ¿qué hay que subvertir? Las epistemes, las teorías, las metodologías y la praxis. ¿Ven? Cuando eso pasa, uno ya deja de ser completamente, ha asumido autónomamente sus procesos intelectuales, afectivos, relacionales, espirituales. Ya es otra cosa. Y viene el último momento, que es lo que yo llamo la consolidación ético-política. Cuando uno ya hace distinciones radicales entre lo que hace y lo que no hace, lo que dice y lo que no dice, e inclusive llevándolo más profundo sobre toda su estructura deseante. Porque no podemos negarnos de que el deseo está profundamente colonizado y el deseo de los psicólogos y de las psicólogas está profundamente colonizado y por eso quiere parecerse a Freud, quiere hablar como Freud, quiere vestirse así, quiere utilizar las mismas categorías, es decir, cae en un dogmatismo, en un ismo que lo jode, no le permite descolonizarse. Para descolonizarse tenemos que irnos quitando esos ismos como algo legítimo a lo que tenemos derecho. Sin miedo, sin mecanismos de terror en la formación. Más o menos hacia va la cosa. Aproveché eso para hablar de otra cosa, Liliana, perdona. Edgar, acá tenemos una persona que dice, gracias por tus reflexiones más vigentes y necesarias frente a los que vivimos en tiempos de crisis humanitaria. Quisiera preguntar, ¿quiénes pueden participar en la Cátedra Libre de Martín Baró? Y otra pregunta, ¿qué rol juega la psicología en este momento de Colombia, cuando las condiciones de inequidad se acentúan cada día más y junto a ello el arribo paramilitar que instala como política de Estado el juvenicidio? Gracias, Edgar. Ay, pues quien acaba de hacer esa pregunta sobre cátedra y el comentario sobre, estamos frente a una situación muy complicada en Colombia, quizás ustedes no lo sepan en sus países, pero solo esta semana han sido masacrados en el concepto de masacre que se conoce, han reaparecido las masacres sistemáticas, siempre han sido una constante de nuestra historia política, pero esta vez han reaparecido dirigidas fundamentalmente hacia niños y jóvenes que no superan los 25 años. Entonces ya se habla de 4 masacres ya confirmadas y no está fácil la situación en Colombia, no solo por esto de las masacres, sino porque nos encontramos en una situación de violencia muy estructural, de militarización de la vida y paramilitarización de la vida cotidiana. La pregunta con respecto a Cátedra, bueno, Cátedra está conformada, es una organización autónoma de psicología social, política y comunitaria, y está conformada mayoritariamente por psicólogos y psicólogas sociales, hay que decirlo, pero no es una condición sine qua non. En Cátedra también hacen parte de Cátedra personas que no están en el mundo de la psicología, que están en otras disciplinas y que no están, y otras que no están en ninguna de las disciplinas occidentales que conocemos, que hacen compañeros y compañeras que no lograron terminar su universidad, trabajan con nosotros, compañeros y compañeras de pueblos indígenas, compañeros, compañeras campesinos, campesinas. Hay de todos los saberes, tanto de las disciplinas académicas occidentales como del mundo de la vida, digamos. Pero mayoritariamente y tiene una proyección psicosocial, psicopolítica, sí lo tiene, pero también hay compañeros de antropología, también hay compañeros comunicadores y comunicadoras sociales,
también hay sociólogos, politólogos, educadores comunitarios. Tenemos de todo un poco en cátedra, ¿no? Es psicología de la liberación. La psicología de la liberación va mucho más allá de los campos disciplinares. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta que no es nada sencilla. Dice, bajo el discurso de la industria farmacéutica, asesinaron a un hierbero aquí en Guatemala. Y lo más preocupante es que la psicología legitima al no pronunciarse. Al menos el Colegio de Psicólogos nunca emitió algún comunicado. ¿Tienes algún comentario al respecto, Edgar? Sí, claro que sí. No fue un asesinato cualquiera no solo asesinaron a un abuelo con una sabiduría muy grande, asesinaron toda la tradición de la sabiduría y han generado un miedo terrible y lo han hecho desde un fundamentalismo religioso muy peligroso, hay que decirlo. Entonces, nosotros conocimos, ¿no? Cátedra Libre se pronunció condenando el asesinato del abuelo y otras organizaciones también se pronunciaron, no como uno quisiera, pero hubo algunas otras que se pronunciaron sobre ese fenómeno de los niveles de alienación tan impresionantes que llevan a alguien porque fue asesinado, quemado, lo quemaron vivo, para que ustedes sepan. Y circularon además de eso las imágenes por redes sociales, entonces el efecto en términos de instalación del miedo en su comunidad, nosotros a los 8 días de eso hicimos un encuentro de varios colectivos que tenemos y trabajamos psicología y pueblos indígenas, y trabajamos con una abuela maya que conocía al abuelo y nos contó un poco de cómo estaba afectando esta situación a la comunidad, pero es una situación muy grave, porque esa sabiduría desde el punto de vista mío, en muchos casos es más efectiva que el saber occidental que tenemos para ayudar a resolver problemas psicológicos fuertes, problemas espirituales, problemas emocionales fuertes. Este tipo de medicinas es muy efectivo, así la psicología no lo quiera reconocer. Y es muy peligroso desde donde se agencia la violencia atroz contra este tipo de sabedores y de sabedoras, desde un fundamentalismo religioso muy peligroso que está ganando cada vez mayor terreno en América Latina sin que la psicología ni siquiera se dé cuenta. Muchas gracias, estimado Edgar. Se nos ha terminado el tiempo, pero no se nos han terminado las ganas de seguir pensando en la cantidad de cosas que vos activás con tu palabra. Queremos agradecer a toda la gente que vino a la sala esta noche. Queremos decirle que vamos a seguir organizando desde Alfepsi nuevas conferencias con otros compañeros. Y bueno, a Edgar, un saludo muy grande, es un maravilloso rebelde con causa, lo necesitamos en la psicología latinoamericana, lo necesitamos porque es uno de los que nos conduce a la claridad en una cantidad de asuntos de nuestra disciplina. Muchísimas gracias, amigos, y hasta la próxima. Un saludo grande para todas y todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Edguitar, saludos, buenas noches. Gracias, Horacito, abrazos. Gracias, Horacio, gracias, Dorita, y gracias a los demás colegas, a las compañeras y compañeros. Un abrazo grande. Haya vida y esperanza. Exacto, el video lo pueden ver a partir del lunes en el canal de YouTube de Alfepsi. Muy bien, gracias, Dorita, abrazos. Gracias, Edguitar, abrazos. Chao, chao, adiós.